Le contaré a un amigo mío cada semana la historia, datos curiosos de los utensilios del día a día, demostrando que todo tiene una historia. ¿Qué onda, Giovanni? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Un poquito cansado. Oficialmente ya me pueden decir covidiota porque fui a una boda. Fui a No una boda. mames. Sí, güey. Y me jode mucho porque me tomé las mejores fotos que me he tomado en mi vida. Pero Sí, las mejores. varias. Y no las puedo subir. Sí, de hecho se me hizo raro la foto que tenías con tu hermana. Hasta quise ver a ver quién era y ya vi. Es su hermana. Con todita Sí, güey, pavosa. es la única que pude subir porque la subí como a historias de WhatsApp y aún así me regañaron. Pero sí me jode mucho el hecho de que, tengo estas fotos y no las puedo subir porque si las subo a Face me van a cantar y van a decir, por gente como tú, es que este pedo va a durar hasta el mayo del siguiente año, espero que te mueras y la bestia. Yo normal, yo estoy con mi familia. De repente sí hacemos alguna salida o algo. Entre nosotros, obviamente, no mucha gente. Ajá. No, es que ahorita la gente anda bien violenta, vato. O sea, ya están como que desesperados por salir y culpan atacan a cualquiera que es como de que, ¿por qué no traes cubrebocas? ¡Bórrale de aquí! O sea, Sí, ya sí. empezó como que la cacería de brujas, pero de covidiotas. Sí, a huevo. Bueno, hoy te invité aquí porque te quiero contar una historia, el origen de algo. De lo que vamos a hablar hoy es, pues unos dicen que es el segundo amigo del hombre, o el mejor amigo del hombre es el perro, pero también está otro, que es la cerveza. ¿Has tomado cerveza alguna vez, Giovanni? Obviamente. Como como un buen alcohólico que eres. Alcohólico, obviamente. Claro, claro. Tengo entendido, es que la cerveza es algo complicado porque, por ejemplo, para mí, cuando me tomo mucho, y tú lo sabes, me vuelvo de comer mucho. Ya sé, la vez que nos pusimos bien locos en casa de Gustavo. Ajá. Agarramos las lagrimitas y ya no las soltamos. Sí, güey, nada más estábamos viendo como espectadores, pero mientras comiendo y nos sacamos una bolsa, güey. Una bolsa entre los dos y de las grandes. Ya todavía estamos viendo a Carlos y a Gibi ahí nada más discutiendo. Valiendo verga. La bolsa. Carlos, valiendo verga. Sí, estuvo bien mamón esa vez. Sí, estuvo muy chido. Tú cuando te pones muy borracho, ¿cómo actúas? Por ejemplo, yo cuando a lo máximo que he llegado, me vuelvo muy vulgarmente, me vuelvo muy culo. Entonces, yo me pongo a pensar y así bien quieto y así como de que pienso todo lo que digo y hablo bien lento. ¿Tú cómo eres cuando tomas mucho? Sí, bueno, pues yo normalmente cuando tomo no es mucho, pero las veces en las que tomo es con ustedes, en las que si acaso sí llego a perder un poco la razón. Incluso no nos culpes a nosotros, tampoco más. oírte puros alcohólicos. Claro, claro. Bueno, y pues normalmente nunca me pongo al punto de no recordar o algo así, ¿verdad? Pero sí me dejo poco, más que nada, pues, no sé, seguirle la corriente, el ambiente en el que está. Pero lo más alcohólico que me he puesto sería la fiesta, no sé si recuerdas la de Gibi cuando nos graduamos de la prepa, del Cebetis.
Creo que sí. Que fue en una alberca, también festejaron a su hermano, entonces esa vez yo sí. Me había puesto de acuerdo con Gustavo para que él pasara por mí y me trajera, ya para yo no tener que manejar y ya no tener que preocuparme. Entonces en ese momento ya vi que ya tenía todo, por así decirlo, asegurado, que no me iba a pasar nada, me puse como loco, incluso decía cada idiotez que se me venía a la cabeza, cosas incoherentes y cosas así, pero incluso yo decía, aunque las decía, yo por dentro decía, ¿por qué acabas de decir eso? Y la cagaste, pero aún seguías. Sí, así como que cuando estás borracho, cualquier cosa que se te venga a la mente parece una buena idea. Sí, eso es lo que más han dicho, de que en ese momento hay una frase que dice, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Y es cierto, porque no puedes pensar una mentira en ese momento. Ya sé, más acordarte cuando ya no estás borracho. Sí, güey. De hecho, lo que tú dices es un punto muy bueno en el que cuando uno ya no tiene presiones o ya, por así decirlo, está más seguro de que pues, no va a pasar nada, como pues, tener que conducir y tener cuidado, ya como que se te quita un candado en tu cerebro o en tu cuerpo y dice, me va a valer verga hoy, ya valió. Sí, de hecho muy pocas veces pude estar así, porque pues mayormente no me pongo así por razones como Carlitos, algo así que de repente se ponen un poco locos, mala copa, entonces un poco. No quiero dejarlos así sin yo saber qué onda, porque de repente puede salir alguien golpeado, alguien corrido de la casa. Que no ha pasado eso, ¿verdad? No, una vez le hicimos a Carlos que casi corrió a Gibi de casa de Gustavo, pero no, pero... Es cierto, pero fue una vil mentira, pero sí se la creyó. Sí, es que se pone bien loco cuando toma, pues. Uh-huh. Te lo va a creer. Sí, lo que le digas, te lo va a creer el vato. Bueno, vamos a hablar un poco más sobre la cerveza. No se sabe con exactitud el origen de la cerveza. Probablemente su existencia sea tan antigua como el origen del hombre. Los primeros datos que se conocen datan de la época de los sumerios, en la Baja de Mesopotamia, allá por los 4000 a.C. Ese lugar hoy corresponde con lo que es una parte de Irak, para que te des una idea. Sí. Realmente yo no sé mucho de geografía, así que no sé mucho por dónde. Los sumerios elaboraban una especie de cerveza que llamaban bebida fuerte con extracto de cebada. Sabemos de su existencia porque se hallaron unas pequeñas tablas de arcilla donde se mencionaba tal licor. Probablemente fueron los sumerios quienes por casualidad dejaron germinar algunos granos de cebada que al combinarlos con agua y levaduras salvajes dieron como resultado una incipiente cerveza. O sea, como casi todos los inventos del mundo, la cerveza fue un accidente, como tú. Y a huevo. Y de hecho es muy interesante si lo piensas porque, o sea, empezó como un accidente, pero siendo un accidente está de que, oye, güey, prueba esto. ¿Qué es esto? Parece atole, pruébalo. Está rico, una pendeja. Vamos a hacer más. Fíjate aún que los atrajo tanto el sabor, porque mayormente la conocen como amarga, pero al darle los primeros sabores muchas veces no te da el gusto de poder saborear una cerveza. Entonces yo me pregunto cuando la descubrieron, qué fue lo que sintieron en realidad, por qué les gustó en diferente a otro tipo de bebidas que ellos tomaban. Yo creo que fue el sabor de la cebada. No sé si has tomado cerveza negra, que se siente mucha la diferencia comparada, por ejemplo, a Bud Light u otras cervezas normales que se toman. Que una cerveza negra sí sabe a cebada, o sea, sabe,
no sabe común, no sabe a lo que normalmente sabría una cerveza, que es rebajada con agua, etcétera. Entonces me imagino que como que ese sabor amargo, pero atractivo, además de que, bueno, no sé, es Irak, o sea, hasta cierto punto estamos hablando de unas tierras calientes, entonces cerveza caliente también no se me hace muy atractivo, ¿sabes? Incluso lo pudieron haber usado como para rituales, me imagino que pudieran haber sido una de las principales acciones por las que lo usaban. Puede ser, sí. Pero en gusto tal no le hallo mucho sentido, tienes un punto. La antigua Mesopotamia se transformó con el tiempo en el imperio babilónico y los conocimientos sobre la elaboración de la cerveza se fueron ampliando. De hecho, los babilonios elaboraron diferentes tipos de cerveza. La primera receta conocida se encuentra en el Código de Hammurabi. En el Museo Británico se encuentran 2 piedras grabadas con más de 5000 años de antigüedad, donde se puede ver una ofrenda de cerveza a la diosa Nihara. Esta se trata del monumento azul. O sea, como lo que te lo comentaba, yo creo que más era como, o lo más atractivo antes de como para tomarse, era más como unas ofrendas a dioses. Sí, se escucha un poco más razonable. Uh-huh. Porque el mismo origen lo tiene como el vino o otros tipos de alcoholes. Al mismo tiempo, los egipcios también bebían un licor a base de cebada que llamaban situm. Esta bebida era aromatizada en ocasiones con miel, dátiles, canela, etc. O sea, de hecho, es muy interesante la cerveza porque es uno de esos inventos que se inventaron en diferentes lugares, pero que no tienen que ver, que no fueron influenciados por otros. Sí, de hecho, allí es como cualquier otro líquido origen, va progresando y los van haciendo más a su gusto. Ahí ya, por ejemplo, los egipcios, dices, ya empezaron a ponerle miel, canela, o sea, cosas más a su gusto, ya para poder tomarlo y poder saborearlo. Sí, me imagino que cambia con respecto a la fauna que hay en cada tipo de lugar. Entonces, pero sí se me hace muy interesante que tanto a los egipcios como a los que estaban en Irak, sí se les hizo, tal vez fue un accidente en las dos partes, pero llegaron a un punto, la cebada. Sí. Que fue como el inicio y fue el punto clave. Utilizaron diferentes tipos de especias y otras cosas para darle sabor, pero lo importante es que la cebada fue como el inicio. Sí, o sea, es el ingrediente principal. Uh-huh. Se sabe que los trabajadores de las pirámides cobraban parte de sus salarios en cerveza. Recibían entre 4 y 6 litros de cerveza al día, güey. La verga, no. Se escucha como cualquier albañil cualquiera de aquí, ¿no? Uh-huh. Como de que en vez que te paguen con dinero, te pagan con caguamas. Oh, yo, de hecho, así teníamos algunos vecinos que, pues, cualquier trabajo que quisiéramos hacer algo así, nada más le decíamos y ya era y les doy palchesco para una cerveza. Uh-huh. Y ya ellos iban a hacer un mandado o algo así. A la bestia. No manches, como ¿qué nivel de alcoholismo tienes que llegar para eso? Oh, o sea, es un ahorro para ellos, o sea, no se ahorran lo de ellos de gastar una cerveza. No eran tan adictos, simplemente es un favor y para tu recompensa, pues es algo que te gusta. Me imagino que los acompañaban, ¿no? No es como que toman ya, vete a la verga. Ah, claro, los acompañábamos. Uh-huh. Los egipcios exportaron la cerveza a los griegos, quienes a su vez la exportaron a los romanos, y estos a los galos y a los germánicos. Sin embargo, los romanos no estaban muy interesados en este licor, lo consideraban una bebida inferior, ya que ellos daban muchísimo más importancia al vino. Y es cierto, la competencia en cuanto a las bebidas alcohólicas se ha cambiado mucho. Por ejemplo, México, de lo que más exporta es tequila. Uh-huh. Sí. No somos mucho ni de... Bueno, tenemos cervezas muy populares como la Corona. Corona es una empresa multinacional.
que se vende por el mundo. Tecate no sé si también, pero o sea, sí saben, sí, por ejemplo, cerveza así y tequila es de lo que México más exporta en cuanto a eso. Vinos no tanto, pero otros países sí. Sí, de Por hecho, ejemplo, sí había visto que había estudios de que México era uno de los principales exportadores del tequila. Y sí he visto muchas cervezas de nacionalidad mexicana estar en otros países hasta mucho más alejados, como los asiáticos. Sí he visto ujú, algún otro video en el que algún japonés pasa y sí veo la lata de una Tecate o de una Corona. ujú, ándale. Y es que, por ejemplo, cambia mucho con respecto a las culturas. Por ejemplo, creo que eran los italianos, eran los franceses, que consumían más vino, pero porque como que su estilo de alimentación era así, porque, por ejemplo, a diferencia, esto te lo estoy diciendo como lo recuerdo, ¿ok? Tal vez me estoy equivocando, tal vez estoy cagando. Pero, por ejemplo, si nosotros comemos 3 veces al día, ellos comen 5, porque se agregan 2 comidas o 2 como breaks entre almuerzo y comida y cena. Sí. Ajá. En donde no es como que coman algo súper pesado, no es como más como quien quiera comer queso y vino o galletas y café, etcétera. O sea, cosas pequeñas, pero tenían ese pequeño, esos breaks. Sí, es ya costumbre de cada uno. De hecho, imagínate, tú estás acostumbrado a comer a cierta hora, no sé, y por un día que no lo hagas ya te sientes raro, sientes que te falta algo. Entonces yo entiendo que hay algunos lugares en los que se comen más, se comen menos, o cosas así. Ujú. Después fueron los galos y los germánicos quienes empezaron a elaborar la cerveza con malta de cebada y avena. Para dar aroma usaban el comino en honor al dios Ceres, dios de la agricultura. Los galos dan el licor que elaboraban en nombre de cervecita, no, de cerevisa. De ahí el nombre de origen latino de cerveza. O sea, empezó, no es como que empezó con el nombre cerveza, sino que primero fue cerevisa. Ok, sí, sucede mucho en el que al llegar a otros países o algo así, suelen cambiar el nombre de las cosas, ya sea que no las pueden pronunciar o no las escucharon bien. Ujú, sí. Durante Entonces, la Edad Media las abadías de Centro Europa, las guardianas de la cerveza, mejoraban la calidad de las recetas. Los monjes guardaron celosamente sus recetas y lograron mejorar el aspecto, el aroma y el sabor de la cerveza que elaboraban. O sea, también monjes, personas de Europa, como por así decirlo, de culturas un poco más separadas o grupos de personas, como que empezaron a ver como diferentes subculturas o grupos que elaboraban su propia receta de cerveza. sí, como te digo, pues cada quien tiene, o sea, sus diferentes gustos. Entonces tratan de, yo diría que hacen sus propias recetas, quizás no las sepan hacer, pero tienen los principales ingredientes. Pero hay algunas cosas que no son de tu gusto, no son de tu agrado debido a las diferencias de la región, lo que se come y los gustos de la gente. Entonces me imagino tratan de acoplarlas para hacerlas más a su gusto. Ujú, sí, de hecho sí es como que cada quien quería hacer su cerveza, como que quien lo representara. Entonces sí empezaron a hacer grupos de, bueno, a mí me gusta la cerveza dulce, tal vez, no, a mí me gusta amarga, que tenga este sabor más a cebada, etcétera. La cerveza, bueno, hacia el siglo XV se empezaron a utilizar el lúpulo como aromatizante. Pronto se dieron cuenta que la cerveza a la que se le añadía lúpulo se conservaba durante mucho más tiempo. Sin querer, habían encontrado un conservante natural debido a las propiedades antisépticas que posee. O sea, empezaron, como digo, muchas cosas se pasaron por accidente, pero terminaron beneficiando a la cerveza. Por ejemplo, el lúpulo, que al parecer es un conservador natural, como puede serlo el azúcar con la carne. Sí, mi nacimiento fue un accidente y ahora soy el futuro de mi familia.
No sé por qué no creo. Pinche esperanza, pobres papás. Arriba la esperanza, abuelita. La cerveza se popularizó tanto en algunos países que pronto se crearon leyes para su regulación. En el 23 de abril de 1516, el emperador Guillermo IV de Barberia decreta que la ley de pureza, donde decreta que la cerveza solamente se debía elaborar a partir de 3 ingredientes: agua, malta de cebada y lúpulo, que eran como que te digo las 3 bases. Evidentemente aún no se conocía el ingrediente fundamental, el cual había estado desde el origen de la cerveza y que es el que realmente elabora la cerveza. Nos referimos a la levadura. Sí, la levadura, creo que no entiendo muy bien cómo se hace la cerveza, pero sí he entendido que la levadura es una parte fundamental. Sí, he escuchado el término, pero la verdad nunca me puse a investigar en realidad lo que era. En cuanto a las regularizaciones de la cerveza, bueno, pues creo que eso sí era un poco necesario en esos tiempos, ya que incluso nosotros en estos tiempos en los que ya somos más conscientes de lo que pueda llegar a provocar la cerveza, seguimos siendo un poco ignorantes. Y entonces en esos tiempos en el que incluso un niño menor de edad de 10 años podía tener acceso a una cerveza, creo que era algo necesario ese tipo de restricciones. Sí, tienes un punto en el cual, por ejemplo, estoy de acuerdo totalmente que las personas pueden tomar de 18 para arriba. No tengo ningún problema con ello. Pero no sé si tú sabías que antes Estados Unidos tenía una prohibición hacia la cerveza. O sea, estaba prohibida. O sea, la mayoría de los cerveza o vino estaba prohibida en Estados Unidos. Entonces empezó el tráfico de cerveza. Y ese es un punto que se me hace muy curioso. Yo lo describo como cuando a un niño le dices que no y quiere hacer eso. No sabe qué es, no sabe ni siquiera por qué no, pero lo quiere hacer porque, o sea, le gusta lo prohibido. Y así lo comparo con nosotros. O sea, lo mismo pasa con las drogas, con la marihuana, que muchos es como que no lo hagas. O sea, no viene nada al tema, simplemente no lo hagas. Y ahí empieza, o sea, empieza la demanda, empieza la querer comprar, querer conseguirla. Y así siguió con la cerveza, o sea, estaba prohibida, pero o sea, llegó tal auge, tal demanda, tantas exigencias, que le salió mejor, ya mejor apruébela. De hecho, creo que no me acuerdo si es en Canadá o en... ¿Dónde está? Ámsterdam, en donde es ilegal o está prohibido fumar cigarro, o sea, tabaco. Sí, ya sé, pero creo que ahí es ilegal fumar tabaco, pero es legal fumar marihuana. Sí, y de hecho ellos tienen un punto, o sea, dicen, hace mucho más daño el tabaco que la marihuana. Y es cierto. Porque el tabaco sí te chinga muchas partes de tu cuerpo y, o sea, todas las cosas y leyendas que te aparecen en la cajetilla de cigarros. Con solo leer que contiene veneno de ratas ya te dice más o menos qué tanto te daña. Pero aún sigue la venta. Entonces sí están como que esas cosas de que lo prohibido es atractivo. Entonces yo creo que esto también tarde o temprano se va a hacer mundial, de que ya se pueda fumar marihuana a lo alto y lo ancho. De hecho me gustaría, tengo mucha curiosidad por probar cómo es. Ya sé, después conseguimos, no te preocupes. ¿Tú has fumado marihuana? No, nunca. O sea, no he tenido la oportunidad ni la necesidad de hacerlo. No, ni yo la verdad, pero sí me da mucha curiosidad para pues así por así tacharlo de mi lista de cosas que hacer. Sí, te entiendo. Ya, ok, vamos a seguir en el siglo XVIII, cuando la cerveza consigue su gran expansión. Los cerveceros bárbaros almacenaban sus cervezas en sótanos y cuevas a las que llamaban
lagers, o sea, almacén, donde dejaban que su cerveza madurara lentamente con el frío a temperaturas constantes, normalmente entre 8 y 10 grados. Utilizaban la levadura con baja fermentación. La cerveza comenzaba a industrializar a finales del siglo XIX. Los principales centros productores eran Europa, eran Burton-on-Trent en Inglaterra, Mount Street en Alemania, Piles en Bohemia. Bohemia, yo pensaba que no sabía que era un lugar. Cada uno de ellos tenía un estilo propio de elaboración de la cerveza. Yo pensaba que Bohemia no era un lugar, que era más, o sea, que era una marca, no sabía que era un lugar. Sí, yo tampoco había escuchado el nombre. En el siglo XX, cuando la cerveza nace con una vocación global de ser industrializada, aparecen las grandes compañías cerveceras que fagocitan a las pequeñas industrias artesanales. En el siglo XXI parece que está invirtiendo un poco más esa tendencia y asistimos a un florecimiento de la pequeña industria cervecera con carácter artesano que da a la cerveza un toque de calidad y exclusividad que se había perdido. De hecho, sí, ahorita ha estado un auge en cuanto a la cerveza artesanal. Realmente no le veo mucho atractivo. No lo he probado, la verdad, entonces no sé mucho, pero no he oído realmente puros testimonios malos, o sea que no está tan chida. ¿Tú lo has probado? No, nunca, pero sí he llegado a escuchar y sí me la han recomendado. ¿Neta? Sí, me la han recomendado. Igual, yo lo veía más como, por así decirlo, estas cosas de hipsters, en donde está de moda y es como de que eres cool si tomas cerveza artesanal. Huevo. Pero así como que algo chido no se me hacía. Pero fíjate que últimamente creo que lo que define más a una cerveza hoy en día es su cantidad de alcohol. Sí he visto que, por ejemplo, aquí creo que la cerveza tiene solo un 6% en alcohol, pero si nos creo Alemania, la cerveza tiene, creo, 16. 12, 15. No recuerdo muy bien. Pero sí, eso afecta mucho en el sabor y que pues obviamente que tanto te afecta a ti en tu conciencia. Sí se me hace mucho la bestia, no. O sea, imagínate tanto. Yo con una de esas muero. O sea, no. Ya ves, uno no está acostumbrado y va a tomar una jazz prácticamente con 2, ya no sabe ni qué pasa. Y despiertas como en un callejón sin un riñón. En una tina. Sí, como una tina con hielos. Algo curioso es que, por ejemplo, me acordé de ¿has probado la Sky? Que creo que es la que toma esta Chantal. Sí la he probado. Ese es un punto a lo que voy. Esa, no sé si se considera cerveza, pero no sabe cerveza. O sea, tiene diferentes sabores. Y es como, por ejemplo, como el Four Loko, que no sabe cerveza. Y por lo mismo uno se lo toma como agua. Pero es tanto la Sky como el Four Loko son grados de alcohol altos. Sí, de hecho, el que toma el Sky creo que toma y sabe como a fresa, no le sientes mucho el sabor. Fíjate que yo digo que esos que saben de repente el sabor y no sabes cuánto alcohol tiene son las que más te dañan, porque te las tomas igual como si fueran agua y no sabes ni cuánto alcohol estás consumiendo. Y al final ya ni... ¿Qué onda? Sí, porque por ejemplo, tal vez un alcohólico ya veterano puede decir, no, pues yo con 4 cervezas ya ando cariñoso, ¿verdad? Porque pues tú ya te hiciste una medida, pero cuando entras a una nueva medida en donde realmente no sabes cuánto, pues uno tiende a no medirse en cuanto a cuánto toma y cuán rápido, o a hacer tonterías, y sí te pega mucho. Sí, pero y si te das cuenta, cuando tú te tomas una cerveza por el sabor amargo, el gas y todo eso que tiene, tú como que subconscientemente lo haces tragos pequeños, ya sabes que no tienes que apresurarte ni nada.
Pero en cambio, si es algo dulce, te lo tomas como si fuera un jugo, una coca, no sé. De hecho, hay, por ejemplo, no sé si lo has notado o no, que es diferente totalmente tomar cerveza en lata que de botella. Ah, claro. Te explico por qué. Por ejemplo, para que algo puedas tomarlo, tiene que salir aire. Ajá. O sea, cae en ti, pero tiene que haber un pequeño orificio como para que pues salga o entre aire, entonces empieza a caer más rápido el agua, ¿ok? Digo, la cerveza. Que esto pasa más a menudo con la cerveza de lata que con la de vidrio. Entonces yo creo que tardas un poco más en tomarte una cerveza de vidrio que de lata. Sí, yo también pienso lo mismo. Yo normalmente tomo de lata cuando tomo con ustedes, pero cuando tomo solo que con Carlitos o Gustavo o algo así, siempre quieren traer caguamas, que son de vidrio. Entonces sí se siente la diferencia, que no las puedo tomar tan rápido. Sí, de hecho. Y yo me imagino que también que esta tiene que ver influencia al sabor y todo eso. No le hallo mucha diferencia yo, pero me imagino que tiene que ver. Es un poco más de qué tanto se mantenga la cerveza. Yo digo que una cerveza en una botella de vidrio dura más fría que una botella de lata. Bueno, al menos ese es mi pensamiento, un poco ignorante, pero creo que es así. No, yo también me imagino. Lo comparo también con lo que dicen de que una Coca-Cola de vidrio sabe mucho mejor que una Coca-Cola de lata. O una de plástico. Ándale, que una Coca-Cola de vidrio sabe muchísimo mejor. ¿Por qué? No sé. Pero debe de haber algo ahí, como que su temperatura o su exposición al sol o yo qué sé. Pues eso es con todo, incluso por ejemplo la cerveza, normalmente digamos que la pongas en un recipiente para poder tomártela, ¿escogerías un vaso de plástico o uno de vidrio? ¿De vidrio? Sí, bueno, más o menos es ese tipo de pensamientos que hace como que se sienta mejor. Puede ser. Fue todo por hoy. Muchas gracias por regalarme tu tiempo para poder tener esta plática y contarte pues los orígenes de la cerveza. Espero que te haya gustado, la hayas pasado chido. Sí, muchas gracias por invitarme. Igual cualquier próxima vez que quieras invitarme, dímelo con tiempo y aquí estaré. Gracias, bro. Síganos en nuestras redes sociales. Gracias por vernos y por regalarnos su tiempo. Hasta luego. Bye. Adiós.